El cine y el teatro mexicano vivieron años dorados, hasta que, en 1970, la tragedia golpeó con fuerza. Ese año marcó el final abrupto de varias leyendas. Pero sus despedidas no fueron simples notas de obituario. Detrás de cada muerte hay un rastro de misterio. Accidentes inexplicables, enfermedades ocultas y conexiones peligrosas que pocos se atreven a mencionar. ¿Coincidencia o algo más? Hoy, en Tiempos de Oro, desenterramos las 7 historias más oscuras de los ídolos que partieron de forma inquietante. Estate atento, porque algunas de estas muertes podrían no ser lo que siempre nos dijeron. El 6 de enero de 1970, Manuel Vergara murió a los 57 años. Su hígado ya no resistió más. Durante décadas, el alcohol había sido su refugio y, al final, su sentencia de muerte. Pero su historia es mucho más que la de un actor alcohólico. Es la de un hombre que luchó contra el desprecio de la industria, las burlas de sus colegas y el olvido del público. Vergara tenía talento, pero no tenía el rostro que el cine mexicano quería ver en un protagonista. En una industria obsesionada con la belleza y la imagen, él no encajaba. Su físico lo relegó a papeles secundarios y lo convirtió en el blanco de críticas y rechazos constantes. Algunas actrices se negaban a trabajar con él. Directores y productores lo miraban con desdén y, en muchos casos, le ofrecían salarios mucho menores que a sus compañeros. Incluso estuvo a punto de ser eliminado del elenco de Por mis pistolas, 1968, película en la que compartió escena con Cantinflas. A pesar de todo, Vergara siguió adelante, acumulando una filmografía extensa. Su última aparición en pantalla fue en Faltas a la Moral, 1970, una película que reflejaba las desigualdades sociales, un tema que, irónicamente, él conocía de primera mano. Los rechazos constantes fueron minando su autoestima y, como muchos otros actores en su situación, encontró refugio en el alcohol. Pero su forma de beber era aún más extraña y peligrosa que la de otros. Vergara tenía la costumbre de reutilizar botellas de licor para almacenar comida. Con el tiempo, su cuerpo fue absorbiendo residuos de alcohol de manera involuntaria, deteriorando aún más su hígado. Era como si, sin darse cuenta, estuviera acelerando su propia destrucción. Su vida sentimental no fue mejor. Su relación con la bailarina Eduarda Briceño fue un torbellino de peleas, excesos y problemas financieros. Juntos, tuvieron 4 hijos, pero eso no impidió que su relación fuera destructiva. Para 1968 ya había perdido casi todo su dinero. Lo que vino después fue aún más triste. Sin ingresos estables, sin ahorros y sin oportunidades, Vergara terminó en la miseria. Para poder sobrevivir, tuvo que aceptar trabajos menores. Pasó de ser un actor reconocido a limpiar botas en la calle y, en sus peores días, incluso pedía limosna en el centro histórico de la Ciudad de México. El cine lo olvidó. La industria que una vez lo contrató ahora le daba la espalda. Cuando murió, pocos lo recordaban. Solo unas semanas antes de la muerte de Enrique Aguilar, otra tragedia golpeó al cine mexicano. El 5 de enero de 1971, Jorge Ancira, un actor reconocido de la época de oro, murió de forma inesperada en Cuernavaca, Morelos. Tenía apenas 49 años. La causa oficial: una hemorragia cerebral. Para muchos su partida fue un golpe duro. Su nombre real era Jorge Rafael Morelos Vivanco, y durante las décadas de los 40 y 50 se convirtió en un rostro familiar en la pantalla grande. Su legado sigue vivo en películas icónicas como La noche y tú, 1946, donde interpretó a Carlos, La barca de oro, 1947, en el papel de Luis y El hijo del bandido, 1949, dando vida a Don Ricardo. Jorge Ancira no solo tenía talento, sino una historia de vida interesante. Nació el 22 de noviembre de 1921 en la Ciudad de México, en el seno de una familia intelectual y artística. Su madre, Josefina Vivanco Gómez, era originaria de Linares, Nuevo León, mientras que su padre, Ignacio Morelos Zaragoza, fue un reconocido periodista de Monterrey. Con ese entorno, su destino en el arte parecía escrito. Su formación y su vida fuera de las cámaras fueron tan fascinantes como su trabajo en el cine. Tuvo 2 matrimonios.
el primero con Bette Jane Holland y el segundo con Sandra Lola Asensio. Sus relaciones sentimentales, aunque menos escandalosas que las de otros actores de su época, añadieron matices a su vida personal. A diferencia de otros actores que vieron su salud deteriorarse lentamente, la muerte de Ancira llegó sin aviso. No había reportes de enfermedades graves, ni signos de que algo anduviera mal. Su hemorragia cerebral ocurrió de manera fulminante y lo dejó sin oportunidad de luchar. Aunque su carrera ya no tenía la misma fuerza que en sus años dorados, su legado sigue resonando en la memoria del cine mexicano. Su muerte, aunque natural, dejó un vacío difícil de llenar. La noche del 31 de enero de 1971, el destino de Enrique Aguilar Bretón cambió para siempre. O más bien, terminó de golpe. Tenía solo 36 años. Estaba en el mejor momento de su carrera y parecía que lo mejor aún estaba por venir. Pero todo se apagó en un instante cuando una bala le atravesó el cuello. El actor se encontraba en la residencia de Ana María Muro, una joven de 15 años, grabando escenas piloto para la serie Reportero de Turno. En un momento que nadie pudo prever, la adolescente tomó un revólver calibre .38, un arma antigua pero aún letal, y el disparo salió. La bala impactó directamente en el cuello de Aguilar. No hubo tiempo de reaccionar. Murió al instante. Los testigos aseguraron que fue un accidente. La actriz Marta Zabaleta, quien estaba presente, dio su testimonio y la joven fue liberada rápidamente. Pero no todos quedaron convencidos. Apenas se supo de la muerte de Aguilar, los rumores comenzaron a correr. Se decía que la familia de la joven tenía influencias políticas y conexiones con la policía. ¿Podría eso explicar la rapidez con la que se cerró el caso? Algunas versiones aseguraban que la familia de Muro amenazó a los seres queridos de Aguilar para evitar más investigaciones. Otros hablaban de un supuesto encubrimiento legal relacionado con las armas que el hermano de la joven tenía en su poder. Uno de los abogados de la familia incluso fue señalado por obstrucción en las indagaciones. Para colmo, los actores Óscar Morelli y Héctor Gómez, cercanos al fallecido, fueron quienes se hicieron cargo del cuerpo. Esto avivó aún más las especulaciones. ¿Hubo un acuerdo detrás del accidente? ¿Se manejó información que nunca salió a la luz? Lo más trágico de la muerte de Enrique Aguilar es que ocurrió cuando su carrera estaba en su punto más alto. Desde su debut a los 22 años, había conquistado al público con su talento y presencia. Fue un galán de telenovelas y brilló en el teatro con obras como 800 leguas por el Amazonas, El Ruiseñor y Confesiones de una adolescente. Además, su agenda estaba llena de proyectos. Trabajaba en el programa La Cosquilla, ensayaba para la obra Suite 202 y tenía planes de seguir creciendo en el medio. Pero su vida y su carrera fueron cortadas de tajo por un disparo que, hasta el día de hoy, sigue dejando dudas. ¿Qué pasó realmente esa noche? ¿Fue un accidente o alguien protegió a los responsables? Preguntas que, décadas después, aún no tienen respuesta. Lázaro Cárdenas es un nombre que resuena en la historia de México, no solo por su papel en la política, sino por la forma en que enfrentó su muerte. El expresidente, reconocido por su legado social y su papel en la expropiación petrolera, pasó sus últimos meses luchando contra un enemigo implacable, el cáncer. Todo comenzó con un pequeño lunar cerca de su boca, algo aparentemente inofensivo. Pero con el tiempo, se convirtió en un melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel. Cárdenas intentó mantener su enfermedad en secreto para no preocupar a su familia, pero en mayo de 1970, la noticia se hizo pública. A pesar de seguir tratamientos rigurosos, el cáncer ya se había propagado por su torrente sanguíneo, debilitándolo poco a poco. En octubre de 1970, fue hospitalizado debido a un cuadro de fatiga extrema. Aunque tuvo una breve recuperación y pudo regresar a casa, su cuerpo estaba perdiendo la batalla. El 18 de octubre, después de una última conversación con su esposa e hijos, en la que expresó estar en paz con su vida, cayó en coma. Al día siguiente, murió a los 75 años. Su fallecimiento generó un impacto enorme en el país. Aunque al principio circularon rumores sobre otras posibles causas de su muerte, los médicos confirmaron que el melanoma había sido el responsable. Su funeral fue un evento multitudinario.
Miles de personas de distintos estratos sociales se reunieron en la Cámara de Diputados y en el Monumento a la Revolución para rendirle tributo. Las muestras de respeto llegaron de todas partes: universidades, partidos políticos y figuras del gobierno. La despedida de Lázaro Cárdenas fue un reflejo de su importancia en la historia de México. A diferencia de otras muertes que pasaron desapercibidas o fueron cubiertas por el escándalo, la suya fue solemne, con un país entero rindiéndole homenaje. El 16 de mayo de 1971, el cine y la televisión mexicanas sufrieron otra gran pérdida. Raúl Farell, un actor que se estaba consolidando como una de las figuras importantes de la última etapa de la época de oro, murió a los 45 años debido a una insuficiencia renal. Farell nació el 26 de marzo de 1926 en la Ciudad de México y destacó por su versatilidad en la pantalla. Apareció en películas como Un divorcio, 1953, donde interpretó a Luciano, y Quinceañera, 1960, en el papel de Federico. Además, encontró un espacio en la televisión con producciones como Culpas ajenas, 1961, donde compartió créditos con Silvia Caos. Pero justo cuando su carrera tomaba fuerza, su salud comenzó a deteriorarse. La insuficiencia renal, una enfermedad que en ese entonces tenía tratamientos limitados, lo fue debilitando hasta que su cuerpo no resistió más. El 26 de septiembre de 1971, el cine y el teatro mexicano perdieron a una de sus grandes exponentes. Fanny Schiller, una actriz que dedicó más de 5 décadas a la actuación, murió en la Ciudad de México a los 70 años, víctima de un infarto de miocardio. Su fallecimiento marcó el fin de una trayectoria brillante en la que interpretó todo tipo de personajes, desde damas de la alta sociedad hasta ancianas excéntricas. Su talento le valió 2 premios Ariel como Mejor Actriz Secundaria por Cantaclaro y La mujer que yo amé, además de un premio Heraldo por su actuación en Los cuervos están de luto. Pero, a pesar de su enorme legado, su muerte no tuvo el impacto mediático de otras figuras de su tiempo. Su despedida fue más bien discreta, con un funeral sencillo en la parcela de la Anda en el Panteón Jardín, el lugar donde descansan muchas de las grandes figuras del espectáculo mexicano. Agustín Lara no solo fue un ícono de la música mexicana, fue el Flaco de Oro, el hombre detrás de más de 700 composiciones que trascendieron generaciones. Pero su vida personal fue una montaña rusa de excesos, escándalos y un deterioro físico que lo llevó a un final trágico. Desde joven, el alcohol y el tabaco se convirtieron en sus compañeros inseparables. Con el tiempo, estos vicios destrozaron sus pulmones y su corazón. En 1968, un accidente doméstico lo dejó con una fractura de pelvis, dejándolo debilitado y sumido en la depresión. Pero el mayor escándalo de su vida ocurrió en 1964. A los 60 años, contrajo matrimonio con Rocío Durán, una joven de 17 años que había sido adoptada de manera informal como su hija durante su relación con María Félix. La noticia desató un escándalo mediático que lo persiguió por el resto de su vida. Aunque el matrimonio fue anulado poco después, el daño estaba hecho. En octubre de 1970, Lara fue internado en el Hospital Inglés de la Ciudad de México debido a complicaciones respiratorias. Su salud estaba tan deteriorada que sufrió un derrame cerebral que lo dejó en coma. Aunque hubo momentos en los que parecía que podría recuperarse, el 6 de noviembre de 1970, su corazón finalmente se detuvo. Su muerte fue un evento nacional. Se realizaron homenajes multitudinarios en la Sociedad de Autores y Compositores, el Teatro Jorge Negrete y el Palacio de Bellas Artes. Por decreto presidencial, sus restos fueron sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres, asegurando su lugar en la historia de México. El 5 de abril de 1971, a los 45 años, José Venegas, mejor conocido como El Bronco, sufrió un infarto en la Ciudad de México. Un final inesperado para un cantante y actor cuya carrera estuvo marcada tanto por el éxito como por la controversia. Nació el 10 de junio de 1925 en Chihuahua y se convirtió en una figura destacada de la música ranchera. Su voz poderosa dio vida a éxitos como Flor Silvestre, No soy monedita de oro y Grítenme piedras del campo.
Pero su vida fuera del escenario era un torbellino de rumores. Se dice que su viuda tuvo un romance con el legendario compositor José Alfredo Jiménez, quien, según algunas versiones, se inspiró en esa relación para escribir la icónica canción Que te vaya bonito. Y si hablamos de conflictos, hay quienes aseguran que un altercado con Pedro Infante truncó su carrera en el cine. No está claro qué sucedió realmente, pero después de ese incidente, sus oportunidades en la industria se redujeron drásticamente. A pesar de todo, dejó su huella en el cine con películas como Si usted no puede, yo sí, 1951. Qué lindo cha-cha-cha, 1955. Y Los platillos voladores, 1956. Pero su carrera nunca alcanzó el nivel de otros grandes del género ranchero. Murió joven, dejando más preguntas que respuestas sobre su vida personal. Su muerte no solo cerró un capítulo en la música y el cine mexicano, sino que también dejó historias que, hasta hoy, siguen generando especulación. El 1 de agosto de 1970, el teatro mexicano perdió a una de sus figuras más importantes, María Teresa Montoya. A sus 70 años, un infarto fulminante la derrumbó en la Ciudad de México, cerrando una vida entera dedicada a la actuación. Pero su historia va más allá de un simple adiós. Desde su nacimiento, Montoya parecía destinada al escenario, literalmente. Su debut en el teatro fue a los 3 meses de edad en la obra El Jorobado, cuando su madre la usó como parte del elenco. Desde ese momento, su vida se fundió con el mundo de las tablas. Más de 500 obras teatrales respaldaron su trayectoria. Interpretó desde clásicos como La casa de Bernarda Alba, Madre Coraje y la Malquerida, hasta papeles en el cine, como en El automóvil gris, 1919, y Perfidia, 1939. Su capacidad para encarnar personajes complejos la convirtió en una actriz inigualable. Pero Montoya no solo actuaba, también era una empresaria teatral visionaria y una de las fundadoras de la Asociación Nacional de Actores. El destino de estas leyendas tomó caminos distintos. Algunos murieron en el olvido, otros en el escándalo y unos pocos con honores. Pero al final, la historia decide quién es recordado y quién se desvanece. ¿Crees que la fama garantiza la inmortalidad o que el tiempo termina enterrándolo todo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a Tiempos de Oro para más historias del pasado. Nos vemos en el próximo.